señoras y señores notarios, me da muchísimo gusto compartir esta 124ª jornada notarial del Notariado Nacional con el señor secretario de Gobernación, nuestro colega Adán Augusto López. Muchas gracias, Adán Augusto, con el señor gobernador, con los honorables integrantes del presidio. Muchas gracias a todas y a todos, con mi queridísimo amigo, entrañable amigo, el presidente del Colegio Nacional, Guillermo Escamilla. Muchas gracias, Guillermo, y a todos, al presidente del Tribunal, al presidente de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Tabasco. Y bueno, nos encontramos en este, como dirían, Edén tropical, porque es absolutamente eso. De verdad, notarias y notarios, me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta tarde. Y le pedí al señor presidente nacional mi intervención para ofrecerles una disculpa, porque después de esta intervención me voy a tener que retirar, pero sí quisiera yo compartir con ustedes algunas ideas que me parece que han quedado en el aire y que quisiera yo puntualizar. El 19 de enero del 2022, como todos saben, presenté una iniciativa sobre el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes aportaciones generales. Coloca el notariado y su función en la fe pública en el plano constitucional, cosa que nunca había sucedido en la historia del notariado. Fortalece al notariado, y esto es bien importante porque ustedes lo saben y lo tienen muy consciente. Fortalece al notariado ante la creciente competencia con otros ramos profesionales, pero sobre todo ante la tendencia que el desarrollo comercial de la región proyecta en favor de tradiciones notariales anglosajonas, es decir, la colonización silenciosa de nuestro derecho por el derecho anglosajón. Propone mayor competitividad en la renovación de cuadros y profesionalización de la carrera notarial. Impulsa también la estandarización, la autonomía y la integración de tecnologías. Algo verá el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al invitarme a mí primero como secretario de Gobernación, siendo notaria pública, y después a nuestro queridísimo Adán Augusto López como secretario de Gobernación, siendo también notario público. Ha de el señor presidente tener muy en cuenta quiénes somos los notarios públicos y las notarias públicas. En términos particulares, esta iniciativa plantea al notariado también, y no se había dicho antes, ya como un auténtico auxiliar de la Administración de Justicia, siempre que no exista conflicto o controversia entre las partes, pudiendo además de manera enunciativa y no limitativa. Y les platico esto de auxiliar de la Administración de Justicia, porque yo, que estuve en el Tribunal Superior de Justicia varios años de la Ciudad de México, me di cuenta que algunas de las funciones que hacían los jueces en jurisdicciones voluntarias y otro tipo de certificaciones las podían llevar tranquilamente, incluso las sucesiones no testamentarias, las podían llevar los señores y señoras notarias. Así que sí se convierte en un auténtico auxiliar de la Administración de Justicia, pudiendo además, y a eso lo estamos viendo también en el Código de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Civiles que también tenemos en la Cámara de Senadores, para que ahí conste precisamente al notariado como auténtico auxiliar de la Administración de Justicia, desde luego siempre que no exista conflicto o controversia entre las partes, y además, como les decía, de manera enunciativa y no limitativa, fungir como consultor jurídico, que ya lo son, pero también como árbitro, conciliador, profesional inmobiliario, prestador de servicios de certificación. También otro de los puntos, digamos, particulares de esta iniciativa, establece exámenes públicos de oposición, guiados por los principios de igualdad, de certeza, de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y con perspectiva de género.
y ante un jurado de 5 integrantes con participación del Poder Ejecutivo de la entidad y de los colegios o consejos de notarios de la propia entidad federativa. En esa ocasión propuse que fuera también el nacional, pero ahorita comento cuáles han sido las modificaciones que estoy proponiendo a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión en el Senado de la República. Señala que la función notarial debe prestarse con principios éticos y con profesionalismo. Otra de las cosas muy importantes es que dispone la actuación digital notarial, esto es bien interesante, con entornos digitales cerrados, centralizados, operados y administrados por los propios colegios de notarios, por los consejos estatales de notarios. La utilización de archivos digitales, la firma electrónica, los medios de transmisión de datos, las previsiones tecnológicas y de sistemas en que obren sus operaciones y el régimen de responsabilidades, vigilancia y sanciones correlativas. También ofrecía, pero ya les dije que estoy proponiendo modificaciones, ofrecía un esquema de retiro a los 75 años de mucho mayor edad al dispuesto. Quiero decirles, 75 años es una edad mucho más mayor que las que están en las disposiciones de la mayoría de los casos europeos. Ningún país europeo tiene esta edad, pero ahorita vamos a la propuesta de modificación. También establece que las constituciones y las legislaturas de cada una de las entidades federativas deberán recoger dichos principios y al mismo tiempo, con toda claridad, señala que serán las propias legislaturas de cada entidad federativa a quienes competen regular la función notarial y la prestación del servicio, así como su vigilancia y los elementos para su ejercicio y protección. De ninguna manera pretendemos invadir competencias desde la Constitución, sino que sean las propias entidades federativas en sus legislaturas quienes, por supuesto, recogen estos principios, pero regulen la función notarial y la prestación del servicio. Y también, obviamente, su vigilancia, los elementos para su ejercicio y protección. Esta iniciativa fue, y quiero que quede claro, un primer saque, perfilando atender muchas de las necesidades y preocupaciones que tiene el sector notarial, como la invasión de competencias que mencionábamos y las designaciones en algunas entidades federativas sin criterios transparentes o basados en intereses más allá del reconocimiento de las y los profesionales del derecho y con experiencia en el quehacer notarial. Desde su presentación he mantenido un diálogo constante y permanente con el Notariado Nacional. Siempre las puertas del Senado y de mi oficina, el Senado de la República, han estado abiertas permanentemente y he recibido de viva voz y por escrito distintas opiniones. Agradezco a aquellas que han sido constructivas y que han sumado reflexión a una iniciativa, más que aquellas que solo utilizaban el descrédito o buscaron polarizar al gremio sin mayor aportación. Derivado de este intercambio de ideas, puse a consideración de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales, claro, porque la Comisión Permanente hoy la presido yo, pero bueno, a la Comisión de Puntos Constitucionales, cambios a partir de las observaciones recibidas. ¿Y en qué consisten? Primero, en establecer la edad máxima de retiro en 80 años en lugar de 75, y un mecanismo de escalonamiento que elimina el impacto para la generación actual y la inmediata. Se elimina el artículo 6º transitorio de la propuesta presentada al Senado de la República y por ello las y los notarios que se encuentran actualmente en ejercicio, sin importar su edad, continuarán actuando en los términos que establecen las leyes bajo las cuales les fue otorgada la patente o fiat. También se propone modificar y retirar las alusiones a las certificaciones por parte del Poder Judicial de la entidad federativa sobre la mediación jurídica. Reafirmar aún más a las leyes de las entidades federativas como reguladoras de la función notarial, los requisitos y los periodos para la certificación de actualización,
porque va a haber, sí, una actualización permanente y una certificación de la actualización permanente, los elementos notariales y su protección, la actuación digital notarial a través de los entornos digitales cerrados, centralizados, operados y administrados por los colegios de notarios y consejos de notarios, la utilización de archivos digitales, la firma electrónica y los medios de transmisión de datos, las previsiones tecnológicas y de sistemas que obren en sus operaciones, así como el régimen de responsabilidad y vigilancia y sanciones correlativas, será responsabilidad de las legislaturas de los estados. Retira la obligación de la participación del Colegio Nacional del Notariado en los sínodos de los exámenes de oposición. Esta fue una petición que hicieron, que no participaran en el sínodo de las diversas entidades federativas integrantes del Colegio Nacional, sino que fueran los integrantes de los propios consejos de los propios colegios de notarios quienes integraran los sínodos en el examen de oposición. Plantea un plazo de 360 días a las legislaturas locales para adecuar sus leyes. Se establece la obligación para el notario de certificar periódicamente sus conocimientos en los términos que señalen las leyes del notariado de cada entidad federativa. Dispone que los notarios titulares, adscritos, interinos, provisionales, supernumerarios o cualquiera que sea el carácter que les otorgue la legislación notarial local, continuarán actuando en los términos y con las facultades reconocidas por las leyes bajo las cuales se les otorgó el nombramiento con el que actúan. Es decir, serán las propias entidades quienes regulen el alcance de todas estas denominaciones de notarios en cuanto a todo ello. Con estos ajustes y derivado del diálogo y la experiencia que tenemos todos, estoy segura de que el notariado estará preparado y unido para enfrentar los retos del siglo XXI y sobre todo para seguir acompañando a las y los mexicanos, confiriendo certeza y seguridad jurídica, así como siempre lo hemos hecho las notarias y los notarios, contribuyendo a la paz social y previniendo los conflictos. También quisiera mencionar que le agradezco con todo el corazón al señor presidente del Colegio Nacional, Guillermo Escamilla, porque no ha dejado de estar en diálogo permanente conmigo y con las diversas comisiones del Senado de la República. Siempre ha sido una persona que ha dialogado y siempre ha sido una persona que nos ha dado sus puntos de vista, por lo que yo de verdad hago mi reconocimiento ante la presidencia del Colegio Nacional. Y por último decirles, por supuesto que yo soy una verdadera y auténtica, no solamente aliada del notariado, sino una mujer que ha estado identificada con el gremio desde que nací. Mi padre, como todos ustedes saben, fue notario casi 50 años en el Distrito Federal. Entonces, hoy en la Ciudad de México, por supuesto. Yo desde que tenía 10 años de edad, lo acompañaba a su notaría. Me acuerdo, allí en Monte de Piedad 15, frente a Palacio Nacional, que allí estaba su notaría. Lo acompañaba cuando yo tenía 10 años. ¿Y qué hacía yo a los 10 años? No podía hacer mucho, pero sí podía pegar timbres porque estaba en vigor la ley del timbre. Sí podía coser los testimonios notariales que antes se cosían. Sí podía yo testar y salvar las escrituras, porque no por nada, y quiero ser presumida, pero tenía yo muy bonita letra, aunque tuviera yo 10 años de edad, y acompañaba a mi papá a la notaría. Ustedes saben que yo he vivido, nací, viví y sigo viviendo alrededor de notarios. Mi compromiso es con ustedes, mi identificación es con el gremio. De ninguna manera. De ninguna manera y por ningún motivo esta reforma va a pasar sin
el acompañamiento de todas y de todos los notarios del Colegio Nacional. Muchas gracias.